Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Socerezeta y como de costumbre les doy la bienvenida a este que es el episodio 163 de Poco Común, que pues lo estoy grabando una semana después de una semana de pausa donde no saqué podcast, pero bueno, continuamos ya con este episodio y pues con un tema retro, de nostalgia, de mucha nostalgia, que a lo mejor ya lo he tocado en otros espacios, pero creo que en este podcast no lo he desarrollado con suficiente profundidad. Vamos al audio de intro y les cuento. もっとウィンナーが売れる。封印を解いてウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売ってウィンナーをもらってウィンナーを売って。何してるの？お客様、おいしいウィンナーの試食販売です。 Bueno, el tema de ahora es sobre comida chatarra de antaño, la que en mi niñez y tal vez en mi juventud yo llegué a consumir, refiriéndome principalmente a los años 80 y un poco a los 90. De qué tipo de productos hablaré, pues de desde refrescos o sodas, como en algunos lugares dicen, hasta botanas o cosas, lo que llaman chucherías, para comer, que no son muy nutritivas, pero que son para pasar el rato, dulces y algunos otros productos alimenticios que están relacionados, por ejemplo panes, pastelitos también. Y bueno, como antecedente les he de mencionar que hace ya bastantes años, cuando todavía pues me reunía con cierta frecuencia con muchos de mis amigos de la universidad, con un amigo en especial, me acuerdo que en ese entonces estábamos experimentando para hacer por primera vez podcast. Pues en ese entonces no sabía de podcast, de cómo hacer podcast, nunca había hecho un podcast, y pues experimentamos grabando sobre un tema que nos interesaría hablar. Entonces pues se nos ocurrió grabar unos cuantos episodios, y el primero que grabamos, que fue en un lugar a la intemperie, algo que la verdad fue una mala decisión, pues por todos los problemas que conlleva está expuesto a los ruidos ambientales, pero pues grabamos un podcast, precisamente este tema de que estoy mencionándoles, y entonces más o menos ya ese tema ya lo había desarrollado, ya tenía material, ya había mencionado varias cosas, pero pues ese podcast está perdido, o sea, sí tengo el audio, pero lo publicamos en un sitio de podcasting, la verdad, de esos viejos sitios que la verdad ya muy poca gente frecuenta actualmente, y fue, creo que nada más dos podcasts que subimos a una cuenta que creamos específicamente para ese podcast. Entonces pues prácticamente no mucha gente lo ha escuchado o sabe de su existencia, pero pues lo estoy mencionando para ponerlo como antecedente. Bueno, pues empecemos primero pues hablando que cuál es la importancia de que hable de este tema. En sí no me interesa hacerles publicidad ni enaltecer ni alabar este tipo de productos, no, realmente no, pero simplemente los quiero reconocer como parte de los recuerdos y de las experiencias que uno tuvo como niño, y que pues que fue parte de lo que recordamos y de nuestras experiencias, de lo que tuvimos, y de alguna manera también representan parte del retrato de cómo era nuestro estilo de vida cuando éramos niños, al menos los de
mi generación. Entonces pues es un tanto un retrato de forma indirecta de mi infancia a través de estos productos y describirles pues a final de cuentas cómo era o qué cosas existieron en esa época que pues son olvidadas. Obviamente con esto, como dije, no quiero promover ni alabar a las compañías que fabrican estos productos, porque a final de cuentas son simplemente compañías que lo único que les interesa pues es las ganancias y el dinero. Así que por un producto que la verdad no es ni siquiera necesario ni indispensable en nuestra vida cotidiana como sociedad. Entonces pues así que tómenlo con eso en cuenta. Y bueno, empezamos con los refrescos o sodas. Cuando hay que mencionar que aquí en México se consume mucho refresco. Prácticamente en las diferentes regiones del país han existido marcas propias de cada región, aparte de las marcas que hay disponibles a nivel nacional, de las grandes transnacionales como Pepsi y Coca-Cola. Aparte hay refresqueras locales que tienen sus propias marcas y que se distribuyen en ciertas zonas en específico. Entonces hay marcas que yo no conozco y que no menciono por lo mismo, porque yo no soy de esa región. En ese caso yo hablaré específicamente de lo que yo conocí que había disponible en la Ciudad de México en los 80s principalmente. Entonces pues empecemos primero hablando de un clásico que era muy común que lo dieran en las fiestas infantiles. Me refiero al refresco Chaparritas, que de hecho se llama Chaparritas el Naranjo, que aunque actualmente todavía existe y se vende, antes ya se vendía pero en botellas de vidrio. Bueno, en los 80s, y no fue hasta mediados de los 90s. O sea, ya en los 80, finales de los 80 ya introdujeron las botellas de plástico no retornables. En sí, cuando se popularizó su uso fue en los 90s, segunda mitad de los 90s y 2000s, ya lo que fueron los refrescos con botellas no retornables de plástico. Y las chaparritas originales pues tiene la peculiaridad de que era siempre un refresco en presentación pequeña. Por lo regular la botella nada más contenía lo equivalente a un vaso o un poco menos de un vaso de refresco, y es un refresco sin gas, y aparte pues tenía como que sabores equivalentes a los de los caramelos, de piña, de uva, de mandarina. ¿De qué otra cosa había? Grosella creo que había. O sea, sabores así que eran muy comunes en los caramelos, y de alguna manera como que lo relacionabas mucho. Este refresco, como dije, creo que sí no tenía gas. Y me acuerdo que era ideal para los niños precisamente por su tamaño pequeño. Entonces te daban tu botellita de chaparritas, que pues también no te costaba trabajo sostenerla por su pequeño tamaño, aunque fuera de vidrio, y pues era ideal para que un niño la consumiera. Claro, con todo lo que implica el refresco del alto contenido de azúcar. Pero pues yo me acuerdo que la consumía mucho en las fiestas infantiles. Otro que existía pero que desapareció fue el Mundet de naranja. Había de la marca Mundet un refresco de naranja que tenía de hecho la botella grabado, o bueno, marcado, moldeado en la botella, naranjitas ahí de todo lado alrededor de la botella, y pues así se llamaba, Mundet Orange creo que decía, era como me acuerdo que decía. Y pues
el típico refresco de naranja. Más que nada me acuerdo de eso y de la botella que tenía el simbolito de la naranja y de una etiqueta amarilla. Siguiente, uno que existió por muy corto tiempo de la Coca-Cola, que era el TAP. Fue su primer intento de hacer un refresco dietético, un refresco sin calorías. Era el TAP, que creo que tenía, no sé si sacarina o qué endulzante artificial. El chiste es que fue de los primeros refrescos que no tenía calorías. La verdad, no sé, nunca lo probé, pero sí dicen los que lo probaron que tenía un sabor peculiar, que no sabía tanto a Coca-Cola, porque era refresco de cola, sino que tenía un sabor un tanto diferente. Aquí en México estuvo disponible, creo que a mediados de los 80s más o menos. Y de hecho recuerdo que principalmente lo vendían en lata. Siguiente refresco que existió y que desapareció fue uno llamado TIM. T-E-M. TIM. El simbolito del refresco, la etiqueta, eran dos como velas de un velero. Así tenían esa forma. Y pues las letras estilizadas de TIM. Se me hizo como que algo raro que sacaran ese refresco. ¿Por qué? Porque era un refresco lima-limón, igual al Sprite de la Coca-Cola. No, de hecho creo que era de la Pepsi, ese el TIM. Entonces era el equivalente casi al 7-Up. Entonces, pues si ya tenían 7-Up, ¿por qué sacar el TIM? Que era exactamente el mismo sabor. Muy poco me acuerdo de cómo sabía, pero pues a final de cuentas era un genérico refresco lima limón. Si acaso lo más memorable de este refresco eran los comerciales en televisión, donde ponían siempre alguna persona en una situación de extrema sed, de mucha sed, y que llega a algún lugar y en vez y le ofrecen agua o alguna bebida, y el personaje dice: no quiero agua, no quiero quién sabe qué, dame, y pedía algo que te diera más sed, como galletas saladas o papas fritas o algo que que no consumirías teniendo sed. Y de hecho el narrador del comercial decía: cuando tengas sed, hazla más insoportable. Y entonces ya te decían: prueba Tim y algo así. Y el chiste era lo chistoso de esos anuncios, que decía que apareció el tipo aquí, por ejemplo, en medio del desierto, todo acalorado y con sed, y le dicen: no quiero agua, deme galletas saladas. Y después sacaba su botella de Tim y se la tomaba. Era un anuncio bastante chistoso y curioso. Otro que ha existido desde muchísimos años atrás en México es el Orange Crush, el clásico Orange Crush, porque el Crush originalmente fue creado con el sabor de naranja, Orange Crush. Originalmente la botella tenía así como texturas así en rayitas y cosas así. El logo era un rombo y ahí decía Orange Crush, y era el único sabor que existía, Orange Crush. Desapareció por un tiempo o casi no se distribuyó, pero ya actualmente se volvió a distribuir gracias a que lo compró el grupo Peñafiel aquí en México, y así es como venden Orange Crush ya pues en las presentaciones actuales de 600 mililitros, de 2 litros. Y ya el Crush actual ya lo venden en diferentes sabores, pero como que le ponen una etiqueta especial al Orange Crush para distinguir como que es el clásico. Y pues de siempre, yo más que nada lo consumí cuando iba en bachillerato, en preparatoria,
eh, porque salía entre clases a jugar videojuegos a un local y ahí vendían el clásico refresco en bolsita. Entonces yo siempre pedía un Orange Crush. Eh, unas marcas locales mexicanas que creo que casi todas ellas desaparecieron. Fueron el Titán, el Barrilitos y el Trébol. Titán, Barrilitos y Trébol. Barrilitos creo que lo trataron de traer de regreso, pero no pegó. No sé si todavía sigue, pero no tiene mucho que vi que en el supermercado que vendían barrilitos. El Titán definitivamente desapareció y el Trébol también no lo he vuelto a ver. Eran refrescos que normalmente eran los clásicos que traían varios sabores, que de limón, que de mandarina, que de piña, así de variados sabores. Esos tres: Titán, Barrilitos y Trébol. Ahora bien, de los más famosos refrescos con disponibilidad nacional, sacaron versiones especiales. Por ejemplo, de la Pepsi sacaron la Pepsi Cristal en los 90s, que era pues prácticamente la típica Pepsi, pero lo peculiar era que era completamente transparente, no tenía el color típico oscuro, casi negro de la bebida, sino que era completamente transparente. Y de hecho te lo vendían creo que era, no me acuerdo si era en botella, pero el chiste es que o era lata, no era botella, pero o sea, se veía completamente transparente el envase en el que venía, y pues te llamaba la atención que decía Pepsi Cristal y pues se veía completamente transparente. Otra que sacaron fue por tiempo limitado, fue la Coca-Cola vainilla, esa ya para los 90s, que era pues así que le agregaban el sabor vainilla. La verdad es que era una buena combinación, buen sabor que se les ocurrió sacar. No sé por qué no perduró, pero a mí se me hizo muy buena idea. Y de hecho actualmente se pueden comprar o conseguir la Coca-Cola vainilla de importación, porque hay otros países donde la siguen sacando, al igual que la Coca-Cola Cherry, que nunca estuvo en México, pero se puede conseguir de importación. Ahora bien, dos refrescos que existieron por un tiempo, pero de repente desaparecieron por problemas laborales de la empresa y reestructuración y todo eso, que fue la refresquera Pascual. Ya actualmente se vuelve a vender, que era la Lulú y el Boing. Lulú, pues el clásico refresco gasificado de diferentes sabores, que lo que tenían estos refrescos es que se fusilaron originalmente caricaturas viejas como sus logos. En Lulú aparecía la carita de una niña, pero da la casualidad de que la niña se veía mucho como Betty Boop. Lo único es que le cambiaban el peinado. Y al Boing le ponían de mascota al pato Donald. Sí, era el pato Donald, prácticamente se lo habían fusilado. Ya con el tiempo lo tuvieron que cambiar, obviamente, para que no meterse en broncas. Pero pues estos eran clásicos, y el Boing principalmente era típico de las fonditas de los restaurantes pequeños, y también en las escuelas lo podías encontrar en su presentación desechable en triangulito. El envase era en forma de una pirámide, de un tetraedro, pero bueno, nosotros le llamamos de triangulito, y traía menos que una botella normal de refresco.
Y hay que mencionar también que pues en los 80s y hasta creo que fue hasta principios de los 90s más o menos, solo había dos tamaños de botella de refrescos. El tamaño normal, que era como de 350 mililitros más o menos, algo así, y el familiar, que le llamaban, que era como de 780, 750 mililitros, el familiar, que porque pues en entonces antes no se consumía tanto refresco en tantas cantidades como actualmente. No, o sea, normalmente el familiar se compraba solo cuando había reuniones o fiestas, y obviamente pues era para compartir con todos, y muchas veces rendía con unos cuantos refrescos familiares, no tenías que comprar tantos, ya que la gente por lo regular no consumía mucho. Si acaso la Coca-Cola, por aquello de que lo combinaban con bebidas alcohólicas, pero en general no se consumía una gran cantidad. Entonces pues había solo estas presentaciones, y de la Coca-Cola en específico, bueno, y el caso de las chaparritas, que pues era una botella más pequeña. Y en el caso de la Coca-Cola en específico, también tenía presentación pequeña, que era como de 200 mililitros más o menos, y que nuevamente te la ofrecían en algunos negocios, como de cortesía, o sí, como producto, no como bebida que acompañara un alimento o algo así, sino como acompañamiento de algo. Por ejemplo, en un restaurante que te regalaban el refresco, te daban uno chico. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había algunos negocios que a los clientes les ofrecían precisamente esas Coca-Colas pequeñas. Por ejemplo, cuando ibas a cortarte el cabello, era luego en algunos negocios era común que te ofrecieran una Coca-Cola chiquita. Entonces era como te topas con esa presentación. Ahora bien, algo común que había por promociones era que a las refrescos les ponían a veces corcholatas especiales, ya sea por promoción o por algún evento. Entonces llegó a ver que luego algunos, por ejemplo, sobre todo la Pepsi y la Coca-Cola, tenían corcholatas decoradas con algo, ¿no? Por ejemplo, si era temporada, están promocionando, por ejemplo, el mundial, en las corcholatas aparecían las banderas de los equipos del mundial. O por ejemplo, yo me acuerdo que luego llegué a juntar las corcholatas creo que era de Pepsi, que en Navidad, al reverso, les imprimían figuritas de Navidad, que un muñeco de nieve, que un árbol de Navidad, cosas así. Entonces era curioso luego encontrar esas corcholatas, porque por cierto, a diferencia de la actualidad, donde se usan taparroscas de plástico, de esas que puedes ponerle y quitarle cuando quieras a la botella, en ese entonces, como eran botellas de vidrio, no tenían taparrosca, no tenían rosca el cuello de la botella, sino que nada más tenía la forma para que le pusieran una corcholata, que era una corcholata. Era como las que traen las cervezas, por ejemplo. Las cervezas todavía usan las corcholatas, estas tapas de metal, que nada más van así que presionadas contra el cuello de la botella. Igual así los refrescos traían de esas tapas de metal, las corcholatas, que corcholatas porque en la parte interior originalmente traían corcho, nada más que ya en los 80s pues estaban recubiertas por dentro por plástico, por hule, por una especie de plástico o hule.
Entonces esas eran las corcholatas. Entonces cuando abrías un refresco, lo abrías con un destapador, con algún objeto que pudiera botar la corcholata, y simplemente la botabas y ya no se la podías volver a poner. De hecho, recuerdo que algunos artículos curiosos que venían en el súper eran unas tapas para botella de refresco, que pues era como un sustituto para la corcholata cuando en aquellos casos en que abrías un refresco pero querías volverlo a tapar para así que consumirlo después. Y bueno, esto en el caso de las sodas o refrescos. Ahora pasemos a lo que son las botanas, o lo que los alimentos chatarra, salados principalmente, y alguno que otro dulce que existieron. Empezando por las que le llamaban palomitas carameladas, que de la marca Barcel. Sacaron por un tiempo estas, así como carameladas, y de hecho el empaque era rosado, de color rosa, y tenía como mascota precisamente unas palomas. Y pues eran eso, palomitas de sabor caramelo. Pero se me hacía curioso ese empaque, y hasta había un anuncio de televisión de esas. Otro que sacaron los de Barcel, que hay que mencionar que Barcel era la división de botanas o de estas cosas saladas del grupo Bimbo, que pues los Bimbo, como bien sabrán, son los principales fabricantes de pan empaquetado a nivel internacional. Entonces pues Barcel ha sido su división de botanas. Entonces en los 80 sacaran como que sus versiones de botanas, que existieron muchas de ellas por corto tiempo. Por ejemplo, los quechitos, esos sí duraron bastantes años, y era como la versión, su propia versión de los chetos. Entonces igual tenían sabor a queso, y estos se distinguían porque tenían la forma así como redondita, como una U. Tenían esa forma los quechitos, y pues sabor de estos, en vez de ser como los chetos, que era un poquito enchilado y con queso, en el caso de los quechitos era principalmente queso. Entonces a mí me gustaban mucho esos. Y tenían, creo, de mascota un ratón. Bueno, o a lo mejor lo confundo, porque a principios de los 80s los chetos tenían como mascota también un ratón, que hasta tenía comerciales de televisión donde salía el ratón y decía queso, chetos, así gritaba, y aparecía toda una secuencia animada con ese ratón. Bueno, siguiente, que hubo dos versiones de que siguen. De Barcel también, las cachupapas. En los 80s, la primera versión de las cachupapas estaba bastante curiosa, porque eran papas fritas, pero en la primera versión, el sabor a ketchup se lo agregaban con polvito, o sea, espolvoreadas las cachupapas con un polvo sabor a ketchup pues. Entonces pues tenían este sabor curioso, pero en polvito, o sea, espolvoreado en la propia papa. Entonces pues era algo curioso. El empaque creo que era medio rosado, y tenía un sabor un tanto raro. Sabía raro, no, a mucha gente no le gustó, estaba medio raro esas cachupapas. Y como dije, tenía el sabor a ketchup en el polvo que traían. Después, muchos años después, creo que 10 años después o algo así, a principios de los 90s, volvieron a sacar las cachupapas, pero esta vez
pues no era la gran cosa, eran simplemente papas fritas que le agregaban un sobrecito de salsa catsup. Entonces ahí no veías cuál era la gran cosa de que le llamaban catsupapas, nada más porque traía su sobrecito. O sea, como que ahí no era tan la gran cosa el que le hicieran así. Pero bueno, eso era la segunda versión. Catsupapas igualmente desaparecieron al poco tiempo porque pues no era la gran cosa. En los 80s también otro botana que sacaron los de Barcel fue los aros, que nada más el empaque decía aros, pero eran aros de cebolla, según era como una versión en fritura de los aros de cebolla, porque en sí no tenían cebolla. O sea, no era una cebolla capeada como originalmente son los aros de cebolla, sino que en este caso pues era una botana, creo que de maíz, una fritura de maíz, a la que tenía un sazonador sabor a cebolla. Entonces, y tenían forma de un aro. Entonces, pues eran aros espolvoreados de un polvito que les daba sabor a cebolla. La verdad es que el sabor era peculiar. A mí sí me gustaban, pero la verdad es que sí era tan peculiar el sabor que no a muchos les gustó. Entonces también no pegó tanto este producto. A mí me hubiera gustado que hubiera permanecido, pero bueno. Y pues nada más duró por un tiempo. El empaque era de color verde. Porque hay que mencionar que, sobre todo a principios de los 80 y hasta más o menos casi finales de los 80, las botanas de Barcel como que tenían un diseño de empaque de la bolsita estandarizado, como que todas tenían el mismo diseño de empaque, y lo único que distinguía a los diferentes productos era el color del empaque y obviamente el nombre que le ponían. Pero en sí tú veías las papas, los quechitos y los demás con el mismo diseño de empaque, y nada más los distinguías por los colores del empaque. De hecho yo me acuerdo que muchas de esas botanas las llegué a consumir cuando iba al deportivo de pequeño, porque yo practiqué waterpolo. Entonces dentro del deportivo había algunos tienditas que vendían pues botanas de Barcel, y pues uno siempre saliendo del deporte pues se siente con mucha hambre, y pues no era raro que a veces llegara a comprar en estas tienditas. Después otro producto que también hicieron botana fue lo que fueron los quesos. Por ejemplo, sacaron uno que se llamaba Quesito Mío, que de hecho decía con letras grandes Mío y nada más con letras chiquitas Quesito, y que pues eran simplemente cuadritos de queso empaquetados de forma individual, y que traía cada paquete como 4 cuadritos de queso, y así era para que te comieras el queso así suelto. Creo que era queso manchego o algo así el que traían, y pues así era simplemente la botana como queso. De hecho me acuerdo que el comercial aparecía Chabelo. Chabelo anunciaba el Quesito Mío, que hasta decía quesito, quesito, quesito mío, o sea, lo cantaba. Entonces, y era de la desaparecida marca Chambursí, que a final de cuentas Chambursí pues pertenecía, era la identidad, la marca que manejaba los de Nestlé. Ya posteriormente se convertiría pues todo eso directamente en la marca Nestlé. Y después otra marca que existía también de quesos y todo eso era la Lincott, creo que todavía existe. Y sacaron también su botana de queso, que era el que suave.
que pues nosotros aquí en México no conocemos o no conocíamos más que en cuadritos el queso tipo americano que le llamamos, que ese queso ese amarillo que les gusta ahí en Estados Unidos, que le ponen a las hamburguesas. Nosotros nada más conocíamos ese queso por los de rebanadas en cuadrito que vendían precisamente para las hamburguesas, pero nada, era la única presentación que existían antes. Entonces el que suave como que introdujo la presentación en líquido de ese queso amarillo. Entonces el que suave originalmente lo empezaron a vender con unas galletitas tipo Ritz y un pequeño recipiente con el queso líquido. Entonces pues el chiste era que tú agarraras las galletas y las untaras con el queso. Era la forma de comer eso. Me acuerdo que a mi hermano le gustaba mucho ese. Y posteriormente sacaron ya lo que era el frasco de queso suave. Y ya actualmente pues ya sabemos que hay muchas marcas que sacan ese queso amarillo, queso entre comillas, amarillo líquido. Porque hay que mencionarlo, ese supuestamente queso no es queso, o sea, es un producto alimenticio que imita la textura y sabor de un queso, pero que en sí ni siquiera es queso. Digo nada más para que lo sepan. Ahora sí vamos a lo que muchos recuerdan y les trae más nostalgia, que son los dulces, los caramelos, los chocolates. Empezando por recordar que actualmente mucho del chocolate que venden en tiendas en general en México ya es fabricado por las grandes corporaciones como Nestlé, como Unilever, como Mars, o sea, muchas de Estados Unidos y de otros países pues manejan estas y también por ahí entra también Bimbo, que también tienen sus dulces, su división de dulces, con la marca que siempre han tenido desde los 80s o incluso antes, Ricolino. Bimbo, Ricolino es la marca que maneja Bimbo para lo que son dulces. Entonces, y otras, y también con el caso de los chicles, por ejemplo, la goma de mascar, que pues de toda la vida siempre ha sido la compañía Adams la que pues ha reinado ese producto y que actualmente pareciera que hubiera desaparecido, pero lo que pasa es que ahora el tipo de goma de mascar que vende es muy diferente al que antes era popular. Pero bueno, empecemos con cada caso. Empezando con que pues de chocolateras existían dos grandes chocolateras de aquí de México, era la Azteca y la Larín, de cada una con su línea de chocolates. Entonces, por ejemplo, la Azteca tenía como producto principal el chocolate Presidente, que era una tablilla de chocolate que era bien grandota. Te vendían una presentación de chocolate bien grandota, como de pues qué, como tamaño un celular. No, más grande que un celular, pero sí estaba grandezota, como un smartphone. Y pues sí, o sea, la verdad es que yo no recuerdo haberla probado, porque la verdad no era muy chocolatero de niño, no consumía mucho chocolate. Y pues no, y creo que eran caros, entonces también prefería comprar cualquier otro caramelo más barato que una barra de chocolate. Ahora bien, de Ricolino tuvo sus versiones mexicanas de caramelos o de dulces que existían en Estados Unidos. Por ejemplo, los confitones. Los confitones era la versión mexicana de Ricolino de lo que son los M&M's de cacahuate. O sea,
cacahuate cubierto de chocolate y de caramelo. Eso eran los confitones, los M&M's amarillos, los de cacahuate. Era la versión mexicana. Otro era el Crunch, también de Ricolino, que era pues prácticamente la imitación de otros chocolates que ya existían, de la típica galleta cubierta de chocolate, que en México la más famosa era el Tin Larín, que por cierto también de la compañía Larín originalmente. Ese era el producto más famoso de una barra de galleta cubierta de chocolate. Y también el Bocadín también de toda la vida ha existido. Entonces el Crunch era el producto de la marca Ricolino, que era equivalente a ese. La verdad es que no recuerdo haberlo probado ese. Ahora también, si existían los confitones de Ricolino, porque no se vendían en ese entonces muchas de estas marcas de Estados Unidos, como los M&M's, pues también había la versión mexicana de los M&M's de empaque café o de empaque oscuro, los que eran puro chocolate y cubierto de caramelo. En este caso, en ese entonces las famosas eran las lunetas. Las lunetas era el equivalente a los M&M's normales. Y estos, aparte de las tiendas de donde se encontraban las lunetas, que las vendían típicamente en las salas de cine. Cuando ibas al cine, aparte de las palomitas, solías comprar una de dos, o las lunetas o la copa de helado, que era una copa de plástico con helado, con diferentes capas de helado de diferentes sabores. Era muy sabrosa esa copa. Lástima que las versiones actuales no saben igual. Bueno, y siguiente, vámonos a las gomas de mascar o chicles. Y de hecho, porque hay que mencionar que originalmente la goma de mascar se originó precisamente en los pueblos prehispánicos de México, porque extraían la goma de chicle de los árboles, de cierto tipo de árboles, de chicle precisamente le llamaban. Entonces la extraían desde épocas prehispánicas y sí la usaban desde entonces para masticar. Aparte de que creo que la usaban también para hacer pelotas, para el juego de pelota. Pero bueno, esta goma también la usaban mucho pues para eso, para simplemente masticarla. Entonces pues fue algo que de alguna manera les llamó la atención a los europeos, y con el tiempo pues compró la patente, creo, de los chicles, del chicle, de la goma de chicle, de la venta del producto, el grupo Adams, que es de Estados Unidos. Entonces los de Adams compraron esa idea de vender la goma de mascar hecha originalmente de goma de chicle, que era más dura y más flexible, porque hay que mencionar que la que se vende actualmente está hecha con un polímero no tóxico, pero sí es un polímero ahora lo que son la goma de mascar. De hecho te das cuenta porque la goma de mascar actual, si duras mucho tiempo masticándola, se desbarata. Y antes también lo que se solía hacer mucho eran las bombas, o sea, solían inflar, darle forma para poder inflar en forma de globo, de bomba, la goma de mascar, algo que se podía hacer con la goma de chicle. Pero como ahorita está hecha de polímero, ni es tan flexible y ni dura tanto en tu boca y la goma de mascar, precisamente porque ya no es la goma de chicle, ya es polímero lo que le meten. Y bueno, la marca clásica con la que identificamos al chicle eran los chiclets, precisamente de Adams. Así era la marca, chiclets.
y me acuerdo que lo vendían en cajitas de la clásica presentación de pastillitas, tipo americano, que se supone que es esa presentación donde viene la tirita extendida. Eran esas las dos presentaciones en que vendían los chiclets, y los chiclets también variaban de tamaño, o sea, de cantidad de producto, porque a veces, como eran tan baratos, porque a veces tenía una presentación donde nada más traía 2 pastillitas de goma de mascar, entonces salía bien barato comprar una de esas. Y luego sacaron otros gomas de mascar diferentes, por ejemplo la Footy Gum. Primero la Bubble Gum, que la sacaron por ahí de los 70s, creo, y que fue muy popular por mucho tiempo. Venían en un empaque rojo, y lo peculiar de esa es que está específicamente hecha para que pudieras hacer bombas, para que pudieras inflar una especie de globo con la goma de mascar, porque venía en un cuadrito mucho más grande y era mucho más flexible, entonces podías hacer bombas con el Bubble Gum. Era precisamente lo que vendía de esa marca. Luego existió el Footy Gum, que más o menos tenía la misma presentación de Bubble Gum. Se me hace que era como la competencia de ese, y la diferencia es que el Bubble Gum creo que era más azúcar, aunque hacías las bombas, si te las reventaban se te pegaban en la cara. Y sí me acuerdo que el Footy Gum lo publicitaban de que no se pegaba, de que podías masticar y hacer tus bombas, y si se reventaba no se te pegaba a la cara. Y de hecho, una campaña de publicidad muy famosa del Footy Gum era la del villano reventón, que era el típico villano bigotón y todo eso, que llegaba según a reventarle las bombas a los niños, y que decían, es el fin del villano reventón, porque decían, pues goma de mascar, Footy Gum, no se pega. Entonces pues decían que por eso era el fin del villano reventón. Entonces era muy famosa esa pauta publicitaria de Footy Gum. Otro chicle que muchas tienditas lo vendían y que llamaba mucho la atención era uno llamado Flecha, que tenía como mascota un conejo. ¿Qué tenía de especial el Flecha? Que era una barra de chicle, pero larga. Yo creo fácil, medía como unos 15 centímetros. Entre 10 y 15 centímetros más o menos. O sea, era una barra bien larga de chicle, y me acuerdo que estabas loco si te aventabas a masticarlo todo junto, porque pues era un montón de chicle para masticar. Pero así lo vendían, el chicle Flecha, ahí con el conejito. Entonces pues era bastante peculiar ese. Yo muy pocas veces, o sea, sí lo llegué a comprar porque sí me llamaba la atención, pero sí, no tan seguido lo consumí, pero siempre se me hizo curioso. Algo típico de por sí de las gomas de mascar, de los chicles, es que la gran mayoría tenían siempre, todos, de entrada, el sabor Tutti Frutti, que se supone que es como una mezcla de sabores frutales, se supone, pero es un sabor muy típico de la goma de mascar, el Tutti Frutti. Entonces siempre encontrabas las gomas de mascar con ese sabor, y ya después metían otros sabores, que menta, que hierbabuena, etcétera. Y otro chicle que se hizo muy famoso, otra goma de mascar que se hizo muy famosa, fueron los motitas, que también lo anunciaban como que también podías hacer bombas con esos. Venían en presentación como un caramelo, o sea, envueltos individualmente en una barrita chica.
Entonces, y traían sabores, algunos sabores diferentes. El que muchos nos acordamos es el sabor plátano de, del Motitas. También algo típico del Motitas es que desde de entrada traía como mascota a un leopardo. Entonces veías incluso la publicidad en televisión donde aparecía ese leopardo y de los chicles Motita, así como quedaba curioso el leopardo. Entonces pues era como identificarse a los chicles Motitas o las gomas de mascar Motitas, porque antes también muchas veces no se decía goma de mascar en México, sino se decía chicle a todo lo que fuera goma de mascar. Y por último, ya para la segunda mitad de los 80s, y creo que duró hasta los 90s o principios de los 2000s, fue la marca de chicle Bubly Bubly, que venía también haciendo un empaque así como de caramelo, de esos que tiene un plástico nada más enrollado alrededor. Y estos venían en presentación como de un pedacito redondo, algo así. Entonces así venían los Bubly Bubly. Y pues sí, duraba bastante y era grandecito y tenía sabores, era muy dulce y tenía algunos sabores peculiares como el de sabor cola. Entonces sí tenía sabores diferentes el Bubly. Pero lo que sí era un tanto fastidioso del Bubly Bubly es que este sí tenía mucho azúcar. Entonces este sí era de los que se te pegaban a la piel si hacías bombas o hacías maldades con ellos, porque ¿cuántos casos no conocimos en primaria de aquella niña, sobre todo a las niñas les hacían esa travesura, esa maldad de pegarles el chicle al cabello? No manches, eso sí era manchado. Entonces pues estos se pegaban un montón, ¿no? Los Bubly eran la maldición, eran de lo peor, y eran muy pegajosos. Después, y bueno, pasemos a otros dulces similares. Por ejemplo, teníamos lo que son los chiclosos, que son estos caramelos suaves que tienen textura como de goma de mascar, pero que conforme vas masticando se van diluyendo. Y de estos, por ejemplo, existieron unos que se llamaban Madcaps, que venían en un tubito como las pastillas Halls. Estos eran chiclosos que tenían en el exterior un sabor y en el centro otro sabor. Los anunciaban de hecho en televisión. Entonces los Madcaps pues tenían esa peculiaridad y traían varios cuadritos con una combinación de dos sabores, de un sabor en el exterior y otro sabor en el centro. Y tenían diferentes variedades de sabores. Y continuando con esto de los chiclosos, estos caramelos suaves, masticables, teníamos por supuesto la marca más famosa, que eran los Sugus, que desapareció, que también venían en tubito, aunque tenía empaque de plástico, mientras que los Madcaps venían en empaque de papel. Los Sugus venían en empaque de plástico, y el propio empaque de plástico venía del color del sabor que era los Sugus. Traía varios cuadritos y eran de diferentes sabores, de limón, de fresa, ya ni me acuerdo, habían un montón de sabores. De hecho, los más raros para masticar de los Sugus eran los sabor menta, que tú te quedas, no manches, un chicloso, un caramelo masticable, sabor menta, como que y venían por lo regular en un empaque así de varios,
en un tubito, aunque también los vendían sueltos para fiestas, a veces los sugus. Y uno que exclusivamente yo llegué a consumir en fiestas eran los Bocati. Los Bocati, que también eran chiclosos, que también venían así en empaques individuales, eso así como caramelo, así con el plástico envueltos en un plástico individual. Y también eran chiclosos, era un cuadrito un poco más grande que los sugus. Y también venían de varios sabores. Y por lo regular, esos solo los probaba en las fiestas infantiles, donde te los regalaban con las bolsitas de caramelos. Y otro chicloso, que ese fue muy famoso, más que nada porque lo publicitaba mucho en las historietas, en los cómics. Ahí veías mucho los anuncios de era el Cori. El Cori era un chicloso, un caramelo suave, masticable, que tenía la peculiaridad de que tenía sabor, no me acuerdo si era chocolate, yo creo que si era chocolate o café, no, era más bien chocolate, y tenía como mascota una especie de superhéroe, que decía en su pecho Cori, Co-ri, Cori. Y entonces lo veías anunciado, como dije, en los cómics, en las historietas. Era muy común que veías su anuncio. Y lo vendían perdón, en presentación individual, como de caramelo, de suelto. Entonces era como conseguías el Cori. Otros dulces, porque hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos que luego comprar en las tienditas en sobrecito, era el sal-lim y el chill-lim y sal-lim. Estos venían en un sobrecito de plástico, y a la larga me hizo dudar si estos los vendían originalmente como especias para la comida. ¿Por qué? Porque eran sal con limón y chile con limón. Simplemente era eso. Y yo me acuerdo que nosotros comprábamos los sobrecitos esos y así nos lo comíamos, la sal con limón y el chile con limón. Y así lo tomamos como caramelo. Pero a la larga, no sé, como que pensé, realmente originalmente estaba hecho para consumirse como dulce, o si era la intención que fuera pues un condimento para echar a la comida. Es lo que siempre me quedé con la duda. Y pues sí, estaban estos dos. De hecho, el chilim sí picaba, sí era algo picoso, porque ese sí tenía chile piquín en polvo. Y el salim, pues sal con limón. Está bien ácido eso. Otro que vendían sueltos y que eran muy baratos comprar en las papelerías, en las tienditas, eran unos chocolates llamados botecitos, que eran de Larín. Estos botecitos eran un chocolate bien pequeño, como el del tamaño de un dedal, así bien pequeñitos el chocolate, y en su interior traían cajeta. Estaban rellenos de cajeta creo que era también de una jalea sabor fresa, o sea, había dos variantes y estaban bien chiquitos, y precisamente como venía en una presentación bien pequeña, eran bien baratos. Entonces, cuando no traías mucho dinero, podías ir a la tienda y comprar uno de esos por muy poquito, un botecito. Que a la larga entró otro producto en la competencia, que fueron las canastitas, que era más o menos el mismo concepto, un chocolate relleno, pero en este caso las canastitas eran más grandes y estaban rellenos de rompope, mientras que los botecitos eran cajeta o un relleno de fresa, y eran más pequeños.
y después entraron las canastitas que a la larga se hicieron más populares, y los botecitos eventualmente desaparecieron. Otro caramelo que también fue muy popular y que desapareció eran los piedrulces. Eran pues caramelo macizo confitado. Venía de una cajita pues de cartón. Pero ¿qué tenía de peculiar? Los piedrulces, que pues tenían pues los picapiedras en la caja. Venía la cara de algunos de los personajes de los picapiedras, a Pedro, Pablo, Vilma o Betty, o uno de los niños como Bam Bam y Pebbles. Venían en su cara en uno de los lados de la caja, y del otro lado de la caja venía la imagen de una escena de los picapiedras. Entonces los piedrulces pues tenían como mascota los picapiedras, pero aparte estos caramelos eran pequeñitos, eran pues prácticamente piedrecitas, o sea, tenían una forma irregular, así medio esférica, pero más que nada asemejaban piedritas, y venían confitados, o sea que venían de sabores variados. Creo que eran fresa, limón, cereza, y no me acuerdo qué tantos sabores, pero o sea, en una cajita de esas traías bastantes piedrulces. Lástima que hayan desaparecido, pero eran muy buenos los piedrulces. Otro dulce que era memorable y que creo que todavía lo venden, que era memorable por el golpe de sabor que te daba. Era un caramelo macizo, de esos que vienen clásicos envueltos en plástico, de forma individual, que era completamente de canela. Era todo sabor canela, pero tenía el sabor a canela bien concentrado. Entonces cuando le dabas la chupada a ese caramelo, o la mordida a ese caramelo, te daba el golpe de sabor de canela, que sí estaba dulce, pero acuérdense que la canela concentrada incluso tiene un sabor picante. Entonces uno de esos dulces, cuando al principio lo probabas, sí te picaba. O sea, sabía dulce, pero a la vez te daba esa sensación picante de canela concentrada. Entonces era bastante curioso. Las canelita, se llamaba canelita o canela, no me acuerdo si canelita o canela, y tienen como mascota un diablito, y de hecho actualmente creo que todavía lo venden. No, ese caramelo es un golpe a la hora de que lo pruebas. Otro que también recuerdo y que a veces siempre me encantó y todavía lo venden afortunadamente, es el Cells Soda. Que era característico porque venía en un empaque, individual, como cualquier caramelo, pero en este caso, en vez de estar enrollado el plástico alrededor del dulce, tenía empaque como si fuera una botana, así todo sellado, y cada pastillita de Cell Soda. Y el Cell Soda, el empaque era todo naranja. Bueno, todavía lo venden, es naranja el empaque. Actualmente creo que incluso ya hay Cell Soda de varios sabores, pero el original viene en empaque naranja. Y que tiene de peculiar el Cell Soda, que este es un caramelo que en el exterior del caramelo es de sabor limón, pero conforme lo vas chupando, o si lo muerdes, le sale el polvito de en medio, que resulta que es polvito efervescente. Entonces es como un Alka-Seltzer que te empieza a burbujear cuando toca tu saliva. Entonces a la vez que estás saboreando el caramelo, también te empieza a hacer efervescencia ese polvito. Entonces es algo curioso del Cell Soda. Por eso lo de soda. Y siempre me encantó por esa sensación de efervescente y de caramelo. No, es la gran cosa, el Cell Soda. Y bueno,
ya casi, ya estamos en lo último de este podcast. Ay, disculpen por ese sonidito desagradable. Algo que también vendían ahí junto a los dulces en las tienditas, y que voy a mencionar rápido, era que también vendían polvitos para hacer agua de sabor, para saborizar el agua corriente, el agua simple, como le decimos aquí en México. Agua simple le decimos al agua que no tiene sabor, que no está saborizada. Entonces vendían junto con los caramelos estos sobrecitos para saborizar el agua. Entonces las dos marcas importantes que vendían ahí eran el Kool-Aid y el Perk. El Kool-Aid, que en los 80s tenía como mascota en el empaque y en la publicidad a Bugs Bunny. De hecho, tú veías el sobrecito de Kool-Aid y tenía Bugs Bunny en diferentes, haciendo diferentes cosas, y el sobre del color, del sabor del polvo. Y de hecho, el Kool-Aid, que originalmente la marca pues es de Estados Unidos, lo anunciaban tanto en televisión, aunque no mucho, pero sí lo llegaron a anunciar en televisión, pero también lo anunciaban sobre todo en cómics, historietas. Ahí veías muchos anuncios del Kool-Aid, ahí con el Bugs Bunny. Entonces era curioso como el Kool-Aid lo vendían así con la mascota de Bugs Bunny. Y hay que mencionar que estos polvos para hacer saborizar agua, como en ese entonces no eran muy comunes los endulzantes artificiales, pues era el puro polvo con el sabor, con el saborizante, pero no era dulce. Tenías tú que agregar aparte azúcar. O sea, agregabas el polvo para saborizar y aparte agregabas azúcar para endulzarlo, porque si no sabía bien ácido esa cosa. Entonces tenías que agregarle azúcar. Y luego por eso a veces, creo que también por eso a mi mamá no le gustaba mucho que hiciéramos agua saborizada, porque teníamos que usar azúcar. Y pues así que era, pues yo creo lo veía como un desperdicio de azúcar. Entonces por eso también no lo consumimos tan seguido. Y el otro, la marca Perk, tenía como mascota un panda. Hubo una campaña por muy poco tiempo de esa marca en televisión. La verdad, casi no hay anuncios de Perk en televisión, pero era la competencia del Kool-Aid. Y también vendían los sobrecitos sueltos. En las tiendas de autoservicios y vendían las cajitas de varios de Perk y también de Kool-Aid. Lo que más me acuerdo de Perk es que los sabores peculiares, si bien vendían los sabores más comunes como limón y otros, de Perk tenían un sabor peculiar que nunca he vuelto a ver, que era el sabor sangría. Sí, había sabor sangría de Perk. Está bastante curioso. Y como les dije, lo que más me acuerdo de los sobrecitos de Perk es que traían como mascota a un panda. Y entonces pues esas eran las dos marcas de polvitos para saborizar agua. Y por último, ya para cerrar este podcast, mencionar más que nada ciertos, bueno, hay que decir que aquí en México han existido principalmente desde viejos tiempos. Han habido unas cuantas marcas que venden pan empaquetado y galletas, pero la que primordialmente ha prevalecido ha sido Bimbo, que pues ahorita es una gran transnacional, es de origen mexicano, que prácticamente vende pan y galletas alrededor del mundo. Es la que ha comprado un montón de marcas de diferentes países, y que vende, y que por medio de esas marcas vende sus productos.
entonces pues es la gran transnacional. Entonces pues las otras marcas eran marcas más pequeñas, siempre fueron marcas más pequeñas que en comparación a Bimbo. Y aquí dos marcas que hubieron en los 80s era la de pan empaquetado, era la Wonder y la Sunbeam. Sunbeam era bien raro encontrar tiendas que vendieran pan Sunbeam. De hecho, normalmente lo encontrabas nada más en tiendas de autoservicio, el pan Sunbeam, que tenía como mascota una niñita mordiendo un pan con mantequilla. Esa era la marca Sunbeam. Y la Wonder, que la Wonder, hay que decir que actualmente la marca Wonder aquí en México ya es parte de la Bimbo. Bimbo lo compró, es el mayor accionista de la Wonder, y prácticamente pues ellos así que están sometidos a la Bimbo, que aunque se venden como marca separada y más o menos su producción se maneja por separado de la Bimbo, la Wonder a final de cuentas depende siempre de las decisiones de la Bimbo ya para los productos. Ya no es lo que solía ser. Ya no es la marca que solía ser la competencia de la Bimbo como tal. Y bueno, en los 80s era difícil encontrar tiendas que vendieran pan de la Wonder. La verdad es que de siempre la Bimbo ha dominado el mercado y prácticamente todas las tiendas venden pan Bimbo, y es muy difícil, y era antes más difícil encontrar pan Wonder. De hecho, cuando aquí en México, cuando nos referimos al pan blanco en caja, pan blanco empaquetado, le decimos pan Bimbo, precisamente porque la marca era muy dominante. Entonces para nosotros el pan blanco le decimos muchas veces pan Bimbo. Y ya con esto como antecedente, pues mencionar que de la Wonder pues tenía su propia gama de panes dulces que se diferenciaban de los panes de Bimbo y que obviamente le hacían la competencia. De siempre ha existido el chocotorro, que es como una especie de similar al gansito pero de sabor fresa, con cubierta de sabor fresa. Y sigue existiendo afortunadamente el chocotorro. Ese es muy sabroso, y como dije es la versión en sabor fresa del gansito. Pero también tuvieron otros que se parecían también al gansito, pero que tenían diferencias. Por ejemplo, existía uno que se llamaba Chocolín, que tenía como mascota un payasito, y se parecía más al gansito porque ese sí tenía cobertura sabor chocolate, pero en vez de tener chispas de chocolate como el gansito, tenía chispitas de confitadas como de caramelos en vez de chocolate. Entonces era cobertura de chocolate y chispitas de caramelos encima, perdón. ¿Qué otra cosa? El relleno creo que no era mermelada de fresa, sino que era como que una jalea de un sabor diferente. Y también existía el chocodrilo, pero el chocodrilo, más que parecerse a un gansito, era más como que era un término medio entre un gansito y una galleta cubierta de chocolate. Y era el chocodrilo, que tenía obviamente como mascota un cocodrilo. La verdad es que casi no lo probé entonces no me acuerdo muy bien del producto, pero pues he de mencionarlo porque existió a final de cuentas. Y dos productos que me llamaban mucho la atención era, por un lado, los de Wonder tenían su competencia a las donas de Bimbo, esas donas que simplemente tienen azúcar en Bimbo. Pues los de Wonder llegaron a sacar sus donas, pero eran donas de vainilla, que estaban azucaradas, pero aparte el pan tenía sabor vainilla. Entonces pues la verdad valía mucho la pena.
eran del mismo tamaño que las donas de Bimbo, pero como dije, el empaque era amarillo y pues las donas tenían sabor vainilla. Y las que más me gustaban de Wonder, las rosquillas de canela. Las rosquillas de canela, que eran pues más o menos como donas, pero estas eran como que el pan era más seco y estas, aparte de estar espolvoreadas de azúcar, también tenían canela. Están espolvoreadas de canela, entonces pues también tenían esa diferencia y me encantaban. Esas venían en un paquete de 4 y están un poco más grandes que las donas. Entonces las rosquillas de canela, de hecho el agujero que tenían las rosquillas era más grande. Entonces las rosquillas de canela, esas me encantaban, pero como dije, los productos de Wonder en los 80 era bien difícil encontrarlos, no cualquier tienda los vendía. Entonces cuando llegaba a toparme con ellas, pues yo sí las compraba, no, así que no me la pensaba. Y bueno, ya con esto yo creo ya voy cerrando. Hay un montón de dulces, de botanas que no mencioné, que igual existieron, pero bueno, estas en específico las mencioné porque son de las que más recuerdo y de las que más me gustaron. Entonces pues por eso así que son las que abarqué, pero hay muchas otras. Por cierto, antes de ver a cerrar, se me escaparon 2 dulces. Por un lado, los Certs, que eran una especie de pastillitas que en el interior tenían como un chicloso y tenía un sabor intenso. Las vendía mucho como para el público adolescente, yo me acuerdo, y venían en tubito, los Certs. Y otro que también creo que me lo brinqué fue el Brinquitos, precisamente, que era un polvito de diferentes sabores y que venían en un sobre de papel. Los Brinquitos originalmente venían en un sobre de papel y tenían como símbolo, como mascota, a una ranita. Entonces el sobrecito de papel venía del color del sabor que venía el polvito. Entonces pues el chiste era eso, abrir el sobrecito y así que echarte el polvito en la lengua, en la boca. Eso eran los Brinquitos. Y creo que todavía persistieron en los 2000, no sé si todavía existan, pero pues ahí están los Brinquitos. Y bueno, ya ahora sí, ya con esto pues voy cerrando este episodio de todos estos productos, comida chatarra, como le llamamos en México, que pues eran muy comunes y que existieron en los 80s principalmente, que yo consumí de niño. Espero que a lo mejor a alguno de ustedes les haya revivido la memoria y pues les haya traído recuerdos pues este tema. Vamos al audio de cierre y regreso. Y bueno, ya con esto pues doy por cerrado que fue el episodio 163 de Poco Común. Espero que les haya gustado y gracias por escucharlo, por streamearlo, descargarlo en los diferentes medios. Les recuerdo que este podcast se publica el audio los martes en las plataformas de iVoox y de ahí se difunde a iTunes, a Google Podcast y Spotify. Para que lo busquen Poco Común en estas plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Tecleen Poco Común y en la categoría de podcast ahí va a aparecer. Entonces ahí lo pueden escuchar. Y la versión en video se publica en el canal de YouTube de La Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a estar la versión en video
de este podcast, donde pues obviamente se complementa pues el audio con contenido de video, imágenes y todo el rollo. Entonces pues si lo quieren ver en ese formato y en la plataforma de YouTube, busquen Poco Común en el canal de Nerdolería. Y bueno, ya con esto nada más también les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, la letra Z y al final y todo de corrido, Sorcerer Z. Así búsquenme ahí en Twitch y a partir de las 10 p.m. hora central de México, miércoles y domingo, tengo streams de videojuegos. Entonces, para que me acompañen, próximamente voy a hacer stream de otras cosas, pero principalmente pues tengo de videojuegos. Entonces, para que me busquen, y pues estos streams también se suben en mi canal de YouTube, a mi canal personal, que es Sorcerer Z, la palabra Z, Sorcerer espacio Z. Así búsquenme en YouTube, ahí tengo los streams, las versiones grabadas de los streams y pues otros videos de diferentes tipos, de los temas que acostumbrados, como videojuegos y como anime principalmente. Y bueno, vamos a agradecer a todos los que dejaron sus likes en los podcasts, en el podcast anterior. A ver, nada más antes. A ver, primero los likes al podcast anterior publicado en la página de Nerdolería en Facebook. Busquen Nerdolería en Facebook. Allí también publico el podcast. Facebook, busquen Nerdolería. Gracias a Jorge Cruz por dejar su like, y también sus likes al podcast anterior, que fue de Mi desagrado por los gustos y estética norteamericana. Así se titula, y es un tema donde pues hablo de qué cosas no me gustan estéticamente, de lo creado en Estados Unidos principalmente. Gracias por sus likes en iVoox, a Kaikyu, a Akusora, a Gold21, Yuki Soto, Mel Salazar y el equipo de Live Anime Bobo Podcast. Muchas gracias por sus likes en iVoox. Ahora comentarios, creo que no ha habido comentarios nuevos. Vamos a ver. No, nada más. No, creo que este comentario yo ya lo había leído. De Jorge Dan Cruz, de que se acuerda que pasaba en el 5, la de Oyamayo Doremi. No, creo que esa ya la había leído, el podcast anterior. Pero bueno, ahí lo menciono. También. A ver. Bueno, les menciono que también este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode o Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook, donde se publica también este podcast y donde pueden encontrar podcasts de muchos tipos, aparte del que yo hago. Entonces también para que chequen, a lo mejor encuentran el podcast que les pueda interesar. Y a ver, permítanme. Así, aquí están. Pues comentarios. No, no, ahora no. También en los videos de YouTube de Poco Común, en el canal de la Nerdolería, pues no ha habido últimamente comentarios.
Si acaso, a ver, pues nada más gracias por las visualizaciones a ese video. Eh, entonces, pues gracias a los likes desde el video del podcast anterior en el canal de Nanedulería en YouTube. Y bueno, pues ya con esto ya voy cerrando. Y ya nada más para cerrar este podcast y no dejar, porque es algo que ya había empezado a hacer en el podcast de la nedulería, pero que con eso de que ya no le dimos continuidad a estos podcasts, pues voy a hacerles unas recomendaciones cada podcast de canales de YouTube. En este caso les recomiendo el canal de YouTube de mis amigos de Da Freak Retro New Gaming. Busquen así, Da Freak Retro New Gaming o Gaming. Busquen ese canal donde pues mi amigo sube sus streams, bueno, transmite en vivo sus streams de juegos y aparte tiene muchos videos de pues sobre videojuegos, de historia de los videojuegos, guías, tips, todo tipo de contenido más de videojuegos. Ahí lo pueden buscar, Retro Da Freak, Da Freak Retro New Gaming, así búsquenlo. Otro canal que recomiendo es GTV Japan. Este canal que hacen que es me encanta porque es un canal que hace trabajo de investigación y de traducción de contenido específico de Japón. Habla de cosas que no son muy conocidas acá en Occidente de Japón, desde videojuegos que fueron populares allá en Japón, eventos relacionados con videojuegos o con anime, personajes de la industria del videojuego y del anime. Traduce incluso alguno que otro manga basado en videojuego que no está disponible en otro idioma. O incluso habla de franquicias de videojuegos que son famosas en Japón pero que no son conocidas acá en Occidente. Y también habla de la historia que tiene que ver con los videojuegos desde la perspectiva japonesa. Entonces es muy buen canal para conocer cómo ha sido la perspectiva de Japón en cuanto a videojuegos principalmente y un poco también a manga y anime. Entonces pues te da mucha información que pues es muy desconocida acá, sobre cosas que fueron famosas o conocidas allá en Japón. Entonces es muy buen canal, GTV Japan. Y la última recomendación es el canal de YouTube Kenny Lauderdale. Se escribe como Kenny con doble N, Kenny Lauderdale. Kenny Lauderdale, este canal de YouTube, lo que no tiene muchos videos, pero lo que tiene de peculiar en sus videos es que él habla de viejas series de anime y de videojuegos principalmente, pero series que están muy olvidadas o que son completamente desconocidas, o olvidadas o desconocidas, series de televisión, de live action, y también series de anime japonesas, que todas ellas viejas series, pero que fueron pues pasaron o se han olvidado con el tiempo, o no ha habido mucha difusión, o no se desconoce mucho de la información de estos, porque pues o no fueron muy populares, o no fueron muy famosos, o simplemente porque son muy viejos y ya muy poca gente los recuerda, y porque muchas veces ni siquiera han sido
doblados o subtitulados en otro idioma, o al menos en el momento en que se acabó el video no existía forma de conocer estos contenidos. Entonces es curioso luego el tipo de material que rescata del olvido esta persona, Kenny Lordell, para que chequen ese canal de YouTube. Y bueno, ya con esto pues ya cierro este podcast, que fue el episodio 163 de Poco Común. Espero que les haya gustado tanto el podcast como pues estas recomendaciones. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.